Si quieres saber cómo poner el cuerpo para bailar el tango, quédate a ver este video porque aquí voy a explicarte cómo tener una buena postura. Seguime hasta el final. Sea cual fuere el estilo de tango que bailes, la postura tiene una importancia crucial. Por un lado, tiene que ver con tu elegancia, tu porte, y por otro, con la comodidad que podés ofrecerle a la persona que baila con vos. De hecho, el modo en que nos paramos en la pista antes de bailar y durante el baile, en cierta forma ya habla de cómo bailaremos y de qué clase de bailarines somos. No quiero ahondar aquí en los aspectos de personalidad que asume el bailarín de acuerdo a cómo coloca el cuerpo al momento de bailar. Ya me referí bastante profundamente acerca de la postura de tango en mi libro La pista del abrazo, que podés conseguir a través de mi página web y cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Pero en este video vamos a ver algunos conceptos para que practiquemos parte por parte cómo tener una buena postura de tango. Por supuesto, estos ejercicios que te comparto serán muy sencillos para que puedas practicarlos diariamente y avanzar en tu camino de tango. Ahora, si hubiera algo acerca de la postura que quisieras compartirme, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y ahora sí, continuemos. En este video solo vamos a ver cómo adquirir una buena postura. No se tratará de un video de pasos o secuencias, sino de un trabajo que tiene que ver con entender cómo posicionar tu cuerpo desde los pies a la cabeza para que el día de mañana puedas bailar con comodidad. Vamos a ver algunos ejercicios que, aunque puedan parecerte intrascendentes, la práctica diaria te ayudará tanto a cómo pararte como al modo de lucir más elegante. Como siempre, si quisieras ver algún ejercicio en particular, haz clic en los números que te dejo en la descripción. Todo dicho, empecemos ya. Ejercicio 1. Calentamiento postural. En esta primera parte veremos cómo preparar el cuerpo para obtener una buena postura. Será un breve ejercicio de calentamiento que te ayudará en este entrenamiento progresivo. Entremos a la clase. Comencemos por mantenernos de pie con los pies juntos y rotar los hombros hacia atrás. Contemos al menos 10 o 15 rotaciones, siempre manteniendo un mismo ritmo y sin forzar la musculatura. La rotación de hombros nos ayudará a expandir la caja torácica, el espacio con el que conduciremos la danza. Luego, levantemos los brazos en posición de abrazo, imaginando que contenemos otro cuerpo. Sostengamos esta posición varios segundos. Intentemos que el brazo derecho quede paralelo al piso, sin levantar el codo, y la mano derecha mantenga los dedos juntos y relajados, sin levantar el pulgar. Veámoslo con más detalles. Inhalemos por la nariz y exhalemos por la boca. Al inhalar, evitemos subir los hombros. Tengamos presente que el objetivo consiste en expandir la caja torácica. Mientras seguimos respirando, contraigamos los músculos abdominales y mantengamos esos músculos permanentemente contraídos, lo cual nos permitirá tener un pecho con mayor presencia. Veámoslo de perfil. Inhalamos y exhalamos manteniendo el pecho arriba y el abdominal contraído. Ejercicio 2. Movimiento postural. Comprendido el ejercicio anterior, en esta segunda parte moveremos el cuerpo como una línea hacia adelante con el fin de adquirir una buena postura. Entremos a la clase. Comencemos por entender un concepto. El cuerpo se compone de líneas y la línea más importante del cuerpo es la columna. Sobre esta base, tracemos una línea recta desde los talones hasta la cabeza. Y asimismo mantengamos la cabeza arriba del cuello y el cuello arriba de los hombros. Que la cabeza no caiga hacia algún costado. Si fuera posible,
también retraigamos levemente el mentón hacia el pecho. Observemos, además, que la pelvis se ubique en el centro del cuerpo, alineada con la columna. Las piernas se encuentran relajadas, sin flexionarlas, y los pies juntos. Una vez confirmada esta posición, llevemos la línea del cuerpo hacia adelante hasta sentir el peso sobre los metatarsos. Sostengamos la posición unos segundos y regresemos a nuestra posición inicial. Repitámoslo sintiendo cómo el peso del cuerpo pasa de los talones o el centro del pie hacia el metatarso y el comienzo de los dedos del pie. Probémoslo ahora con el abrazo, el pecho arriba y el abdominal contraído. Llevemos el cuerpo hacia adelante y exageremos la posición. Esto hará que estiremos los músculos posteriores de nuestras piernas. Sostengamos unos segundos y recobremos la postura. Repitamos este ejercicio pendular al menos 4 o 5 veces. Veámoslo desde el lado cerrado del abrazo. El cuerpo se inclina hacia adelante sin que el codo derecho se levante o supere la línea de la espalda. La cabeza se encuentra alineada con el cuello y el cuello con la columna. Repitamos este ejercicio mientras sentimos que gradualmente se estiran los gemelos, es decir, los músculos localizados en las pantorrillas. Ejercicio 3. Postura con palo o bastón. En esta tercera parte veremos cómo ejercitar la postura con un palo o bastón a fin de corregirla. Entremos a la clase. Comencemos por tomar un palo o bastón y ubicarlo sobre nuestra columna. Notemos que al estar en contacto con nuestra parte trasera, se genera un espacio en la zona de la cintura, lo cual es normal. Tomemos el palo o bastón por los extremos con ambas manos e inclinemos el cuerpo hacia adelante sin despegarnos del objeto. Tratemos que la cabeza también se alinee con el palo y volvamos a inclinarnos hacia adelante. Notemos que también encontramos un espacio entre el cuello y el palo, así como anteriormente lo vimos entre el palo y la cintura. Entendido esto, repitamos el ejercicio al menos 4 o 5 veces. Probemos diferentes inclinaciones a fin de elastizar los tejidos posteriores de las piernas. Si esto resultara muy trabajoso, probemos otra posibilidad. Coloquemos el bastón sobre el piso de manera vertical y ubiquémonos a 1 o 2 pies de distancia. Sostengámoslo con ambas manos sobre su extremo y comencemos a inclinarnos sin doblar la espalda, de modo que solo trabajemos la flexión de los brazos. Recordemos en todo momento mantener los músculos abdominales contraídos, lo cual evitará potenciales dolores de cintura. Repitámoslo sin bajar la cabeza e intentando entender cuándo el peso del cuerpo llega al metatarso, la almohadilla del pie. Si bien algunas escuelas sostienen que los pies deben mantenerse en posición V, es decir, talones juntos y dedos del pie separados, en este caso prefiero que trabajemos con pies juntos, con el fin de ubicar el peso en el centro del cuerpo. Pero vale decir que ambas posiciones son útiles a la hora de bailar, dependiendo del mensaje que se quiera expresar. Y así también evitemos llevar el pubis adelante, que implica llevar el torso hacia atrás, o sacar la cola para bailar. De hecho, esta posición exagerada con abrazo, además de incómoda para la pareja de baile, podría favorecer con el tiempo a una hiperlordosis. Tengamos presente, como expresé anteriormente, que el cuerpo se compone de líneas. Por consiguiente, mantengamos en todo momento la línea de los hombros y la línea de las caderas paralelas al piso, así como las caderas alineadas con los hombros. Ahora, si quisieras agregar algún dato que contribuya a esta explicación, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Por supuesto, respetar todas estas normas no te hará mejor bailarín, porque la rigidez es enemiga del tango y porque el baile es una sensación inmediata que dura 3 minutos, pero sí hará que tu cuerpo
y el cuerpo de la persona que abraces sienta comodidad. Y si la comodidad es el principio del placer, disfrutar del baile estará garantizado. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.